palabra. Perfecto, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este día especial. Y bueno, pido las disculpas técnicas, pero es mi primera vez compartiendo pantalla, así que sabrán disculpar. Quería comentarles un poco un tema que hace un par de años comencé a estudiar, que son las devociones populares que se dan en los cementerios de Argentina. Para hablar de devociones, obviamente lo primero que tenemos que hacer es explicar qué es una devoción. Es un sentimiento profundo de respeto, admiración, que está inspirado por los valores de una persona o de una institución o una causa, ¿sí? Para que exista la devoción, obviamente lo primero que tiene que existir es ese sentimiento. Y en cuanto a lo religioso, la devoción es una entrega, una experiencia mística. La palabra devoto incluye la palabra voto y hay un intercambio permanente entre un ritual que se da de visita, ofrenda, pedido, agradecimiento. Generalmente quienes visitan a una entidad lo hacen todos los años o en cierta época del año con una frecuencia en alguna fecha, obviamente, que es especial para ellos o para la entidad. Las devociones populares son canonizaciones espontáneas, es porque una comunidad, un pueblo decide que una persona tiene que ser santificada o reconocida como tal, son extraoficiales a lo que es la Iglesia Católica. Sin embargo, vamos a encontrar una gran sincretización y un gran eclecticismo entre las devociones populares y la Iglesia Católica. Vamos a encontrar rosarios de la difunta Correa, cruces con el gauchito Gil. Es como que permanentemente está, digamos, un poco ligado. Y dentro de las devociones, que tienen un valor importante, obviamente, para sus comunidades primeramente, aunque luego terminen trascendiéndolas, tienen un valor antropológico, tienen mucho valor espiritual y también son fenómenos que se vienen a estudiar a Latinoamérica de distintas partes del mundo. Dentro de las categorías devocionales está la primera categoría, que son los angelitos. Los angelitos son niños que han fallecido trágicamente a muy corta edad. En general, las entidades de la devoción son todas vidas truncadas, muchas en su juventud. Dentro de los angelitos encontramos en La Rioja, en Villa Unión, un pueblito de 5.000 habitantes, a Miguel Ángel Gaetán. Tiene dos fechas importantes Miguel Ángel Gaetán: el 9 de julio, que es el día que nació, y el 24 de junio, que es el día de su fallecimiento. Esos 2 días el pueblo se ve colmado en su capacidad de gente que llega de todos lados para homenajearlo. Miguel Ángel Gaetán nace en 1966 y 15 días antes de cumplir el año, producto de una meningitis, fallece. Bueno, se hace un entierro común, pero a los 7 años, luego de una tormenta, su tumba aparece sin la lápida, aparece el cajón abierto y su cuerpo aparece así como está ahora, momificado. Se vuelve a, digamos, se lo vuelve a enterrar y en varias ocasiones va a aparecer él al descubierto. Entonces su madre dice, bueno, es Miguel Ángel que quiere que la gente lo vea. Su padre Bernabé, que es carpintero, hace esa urna con una tapa de vidrio
justamente para que Miguel pudiera ser visto, y de ahí en más no se produce más este fenómeno de que, bueno, va a aparecer digamos, el cajón abierto. Lo cierto es que esto empieza a trascender, empieza un boca a boca y empieza a llegar gente de todos lados para conocer al angelito milagroso, se le empiezan a hacer pedidos por la sanidad de los niños. Entonces, claro, la municipalidad ya habilita este panteón porque es tanta la ofrenda, la ropa, los juguetes que recibe todos los días, que después son donados a hospitales o a instituciones, que justamente se tiene que habilitar un lugar especial. Eh, este santito, como les dije, tiene dos fechas, 9 de julio y 24 de junio, y además de ser reconocido por un montón de gente como una entidad muy milagrosa, en cuanto a lo que se refiere al pueblo turísticamente, es de gran importancia estas dos fechas, ya que lleva también lo que es trabajo a la comunidad. En el cementerio de la Santa Cruz en Salta encontramos a Pedrito Sangüeso, otro angelito milagroso. Aquí Pedrito ya tiene una cantidad de placas de todas partes del país y de países limítrofes también. Él nace en La Puna, en condiciones de pobreza extrema. Su madre Ángela, que era pastora y tenía dos hijos anteriores a él, va a tener una relación amorosa con el comisario Barbosa, y Demetrio, que es hermano de Pedrito, recordará cómo él, alumbrado con una lámpara de querosén, asiste el parto de su madre, en el cual van a nacer mellizos, Pedro y Pablo. Él ata los cordones, Ángela alimenta a los bebés, los colocan sobre unos cueros de oveja para mantenerlos calientes durante la noche, pero al día siguiente Pablo había fallecido. Todo esto para que veamos, ¿no?, en las condiciones de extrema pobreza y necesidad que nace Pedrito. Cuando el niño tiene 4 años, este padre biológico, el comisario Barbosa, decide entregarlo a la familia de su cuñada, la familia Copa, para que el niño, estando en Salta, pueda tener educación escolar. Así a los 4 años Pedrito se va a Salta a vivir con la familia Copa, comienza su escolaridad, y a los 6 años su primo Pablo Copa abusa de él, lo golpea hasta creerlo muerto y lo tira en un pozo de agua para ahogarlo. Por este crimen, que en el año 63 fue algo que conmocionó a una localidad tan tranquila como era Salta. Estuvieron 3 años detenidos, tanto Purísima Copa como su hijo, pero como no había en ese momento estudios de ADN, después terminan saliendo en libertad. Esa placa que tiene Pedrito Sangüeso dice: no conoció padres humanos, no conoció sus padres y fue víctima de un monstruo humano. Como él había ido a Salta para escolarizarse, es el patrono de los estudiantes primarios, secundarios, y hay también en ese panteón que le da la municipalidad, copias de títulos universitarios. Es visitado todos los días y permanentemente hay que sacar, bueno, los juguetes, las carpetas, porque obviamente el lugar es escaso, y, y se retira y a los 3 meses vuelve a estar lleno de cosas. Todo lo que es dejado en estos cementerios es donado a hospitales o a lugares donde los niños lo necesitan. La historia de Pedrito es muy terrible, y obviamente en todo Salta es reconocido como uno de los santos más milagrosos. Este es el interior justamente, donde la cantidad de placas
es impresionante y la cantidad de ofrendas. Ya en el cementerio de Rosario, en San Luis, nos encontramos con Carmelito Rojas. Carmelito fallece a los 14 años, en realidad ya no era un niño pequeño, pero él iba a la escuela, trabajaba en una panadería para ayudar a su madre y había salido con su onda y un amigo a hacer travesuras. Dicen que, bueno, tiraron piedras en una casa, en un techo de chapa, después dirían que rompieron un vidrio. El tema es que, bueno, el dueño de casa sale con una escopeta, realiza 2 disparos, uno le impacta a Carmelito en el pecho, que muere instantáneamente. Por este crimen el agresor nunca fue detenido, porque dicen, bueno, que era una persona que tenía ciertos contactos, y aseguran que el niño llora por las noches, que se lo escucha llorar dentro del cementerio, porque consideran que es un alma en pena que no ha encontrado justicia. La familia de Carmelito se negó desde un primer momento a esta devoción popular de la gente, pidiendo que por favor dejaran al niño descansar en paz, pero si bien se retiraron las primeras placas, la gente es como que ya lo eligió. Ahí vemos un señor que está lustrando una placa. Los agradecimientos que tiene por curaciones son muy, digamos, muy significativos. Y no hay un solo día que su tumba no tenga flores frescas, o sea que es permanentemente visitado. Después de los angelitos aparece otra denominación, que son las niñas santas. Todas tienen denominadores comunes, familias muy religiosas, entregadas a la fe católica, a la fe cristiana, con padecimientos o enfermedades desde pequeñas, y con muertes obviamente muy prematuras. Florencia Ordóñez Caballero nace en 1909 en Río Cuarto, en Córdoba, y cuando tenía 6 meses el padre abandona a la madre y a la niña porque tenía otra familia. La madre de Florencia dice que bueno, que ella había equivocado su destino porque en realidad siempre había querido ser religiosa. Va a consagrar a su hija a la Virgen, empieza a vestirla de blanco totalmente, de pies a cabeza, y tanto madre como hija se recluyen en la casa, saliendo 2 veces por día, al rosario a la mañana y a la misa a la tarde a la iglesia de los franciscanos. Florencia aprende las primeras letras, todo en la casa porque no salía. Pero comienza a demostrar Florencia mucho, digamos, mucho fervor por el Evangelio y obviamente ciertas dotes de evidencia. Entonces, a través de su madre, algunos vecinos le consultaban por enfermedades o por algún otro tema. A los 14 años, Florencia tiene una fiebre durante 3 días y fallece. La entierran en el cementerio de la Concepción de Río Cuarto, en el lugar de los pobres, pero a través de, bueno, pedidos de la madre, los franciscanos, la municipalidad, consiguen trasladarla a esta bóveda cerca de la entrada. En la puerta el cartel dice, por favor no coloque placas en la puerta, porque obviamente no solo vemos las placas que están ahí, sino que en todos los lugares hay cajas con placas esperando para ser repuestas. Esta devoción por Florencia tiene placas hasta del año 2017. Y si pensamos en el tema de devociones, decimos, bueno, ¿cómo puede perdurar una devoción tanto tiempo? Estas devociones se heredan de padres a hijos porque los padres llevan a los hijos siendo muy chicos y bueno, obviamente siempre algún resabio de la persona, digamos, va a quedar de esto que le inculcaron sus padres. Es como las religiones. Por eso las devociones
se mantienen vigentes en el tiempo. Otra niña santa, viniendo hacia la provincia de Buenos Aires, en el cementerio de Florencio Varela, Adrianita. Adrianita Taddei nace en 1957 y en el seno de una familia también muy católica, de mucha fe. La madre de Adrianita va a decir que antes de que ella naciera, ya sabía que ella iba a ser la madre de Adrianita porque se le había manifestado en videncias. Nace en el 57 y en 1960, a los 3 años, tiene una muerte súbita, va a estar unos minutos sin vida, y cuando Adrianita regresa, dicho por la misma madre, ya no es la misma Adrianita, sino que regresa con conocimientos espirituales, sanación, regresa como con una persona, como si fuera una persona que hubiese vivido mucho. Se empieza a deteriorar su salud, queda paralizada, medio cuerpo, una parte del rostro. En esta foto la vemos con el presidente Ilia, porque realmente era tan grande el fervor por Adrianita y, digamos, la fama que ella había cosechado con sus predicciones. La casa de los Taddei era una suerte de consultorio donde un montón de gente iba a consultar por temas de salud y de todo tipo de situaciones. Antes de los 12 años fallece. Va a ir a Nicho hasta el año 90, que justamente la municipalidad de Florencio Varela, al desocuparse de esa bóveda, por la cantidad de ofrendas, placas, gente que la visita todos los días, la coloca cerca de la entrada central. Dentro de la bóveda podemos ver un montaje fotográfico del ángel de la guarda con el rostro de Adrianita, que hubiese hecho su madre en vida. Y si bien ya no queda nadie de los lazos de sangre de Adrianita, no queda, falleció su madre, falleció su hermana, su padre, digamos, en la comunidad de Florencio Varela está permanentemente actual. Incluso hay una página de Facebook de Adrianita Taddei donde está toda su historia y algunos de los milagros registrados. Perlita Pérez, que la encontramos en el cementerio de Villa Mercedes, en realidad se llamaba Amelia Elda, pero su padre la llamaba Perlita porque era su hija mujer. Iba a cumplir 15 años. Su padre era un sanador espiritual muy consultado en Villa Mercedes, un hombre que dirían, leyendo algunas crónicas, era un ser de luz, una persona maravillosa. O sea que este cumpleaños de 15 de Perlita iba a ser todo un acontecimiento. Ella quería un vestido muy sofisticado que no se conseguía en Villa Mercedes, entonces el padre la envía con su hermano a Mendoza a comprar el vestido y lamentablemente yendo para Mendoza, en el accidente automovilístico que tienen, va a fallecer. Su padre erige este panteón, que en el cementerio de Villa Mercedes obviamente es imposible no verlo, llama la atención por sus dimensiones, es enorme, y vamos a encontrar placas, no solo de personas de todas partes del país, sino muchas placas de instituciones. Vamos a encontrar placas, digamos, en esta parte y en la parte de atrás del panteón también muchísimas. El mito, la leyenda, dice que la familia quería que ella estuviera cerca de sus cosas y como era profesora de piano con 15 años, en este panteón se llevaron todos sus objetos personales, se llevó su piano y que el piano sonaba por las noches. Estudiantes de una carrera audiovisual de San Luis hicieron
un video que está en internet que se llama Un plano en el Panteón, muy interesante por este fenómeno social. La familia de Perlita nunca quiso dar declaraciones, ni el padre, ni los tíos, ni el hermano, no quisieron hablar para nada de esto. También se le adjudica a Perlita que es una dama de blanco que sale por las noches del cementerio a seducir jóvenes. Y hace 2 años, en una entrevista que su hermano da como algo excepcional para una revista, dice, la gente habla porque sí, en ese panteón jamás hubo un piano. Así que, obviamente, en esto de las canonizaciones populares, también hay mucho de la mitología que cada uno quiere agregar. Los religiosos son, digamos, los que mayores devociones populares van a tener. En el 2016 se hizo la canonización de cura Brochero, también en Córdoba. Este, los religiosos tienen, bueno, primero que ser venerados, después tiene que aparecer un milagro para que pasen a beatos, y con el segundo milagro entrarían en proceso de canonización. Actualmente tenemos en proceso de canonización a Laura Vicuña, Seferino Namucurá y la hermana Purita. Laura Vicuña nació en Chile, pero ella transcurre toda su vida con los salesianos en Junín de los Andes. Bien, la hermana Purita nace en 1896, se llamaba Secundina Guadalupe Olmos, y a los 20 años decide ingresar digamos, con las Carmelitas Descalzas, en este convento de las Carmelitas Descalzas, y va a ser una hermana bastante revoltosa y revolucionaria. Ella va a ser maestra en la Escuela de las Carmelitas, va a ser vicedirectora, va a dar clases en la cárcel de mujeres de Córdoba, y dando clases allí dice que, bueno, que esas mujeres tienen que salir con un oficio. Es una de las primeras religiosas que deja recetas de cocina en forma escrita, y con una entrega total hacia el prójimo, y con ayuda a los enfermos, una persona de una profunda caridad cristiana. En este panteón de las Carmelitas Descalzas, ya no hay más lugar para poner placas para la hermana Purita, y también hay cajas con placas que están a la espera de que, bueno, se le encuentre un lugar definitivo para ser colocadas en algún momento. Ahí me aparece una figura roja, no sé si la estoy viendo yo o la ven todos. La vemos todos, pero no te preocupes, es como un defecto que cada tanto aparece. Perfecto, gracias, María. Bien, esto que estuvimos hablando con María hoy, que bueno, yo no lo entendía mucho y ella me lo explicó desde otra óptica, son estos suerte de bandoleros, de delincuentes a santos populares. Y en el cementerio del norte de San Miguel de Tucumán encontramos a Andrés Bazán Frías, el cual genera una devoción muy importante en la gente. Lo cierto es que Bazán Frías tiene un prontuario tremendo. No solo asesinó fuera de la cárcel, sino que va a asesinar dentro de la cárcel a 2 compañeros, se va a fugar de la cárcel, y en una persecución así muy romantizada que hacen los delincuentes de cómo él escapaba de la policía, termina siendo abatido. eh, Genera una gran devoción en un montón de personas de la zona. Dicen que él lo que robaba a los ricos lo repartía entre los pobres. Y bueno, ahí vemos una placa enorme que dice Andrés Bazán, gracias por los favores recibidos, Juan Carlos. Realmente no sabemos qué tipos de favores le pedirá la gente a Bazán Frías, pero bueno, me pareció
interesante mostrar también esta categoría, ¿no? de bandoleros, de bandidos rurales. Pasamos ahora a los que son ídolos populares. Esta mañana Liliana Roktoff nos estuvo hablando mucho de Carlos Gardel y bueno, hablar de Carlos Gardel no vamos a contar su vida. Gardel tenía un carisma, su mirada, su sonrisa, la forma de pararse, cómo se ponía el sombrero, de llevarse el cigarrillo a la boca, su voz. No solo las mujeres se enamoraban de Gardel, sino que los hombres querían tratar de parecerse a Gardel. Gardel genera una devoción luego de su muerte importantísima. De hecho, existen los gardelianos, que no, digamos, no voy a decir que es un club de fans porque les estaría faltando el respeto, pero es digamos, una organización sin fines de lucro que se encarga de mantener viva la cultura de Carlos Gardel, que cada tanto una plaza, una sala de música, algún lugar lleve su nombre porque es algo netamente nacional. En esa bóveda de Chacarita están él y su madre, y obviamente la gente va a realizar todo tipo de pedidos. Si bien no vamos a encontrar muchas placas de agradecimiento de milagros, sí vamos a encontrar muchas veces gente rezando o pidiendo. Y las dos fechas importantes son el 11 de diciembre, que es la fecha de su natalicio, y 24 de junio, que es la fecha donde él fallece en Medellín. Y les puedo asegurar, nunca fui a 11 de diciembre, pero 24 de junio se arman unas fiestas importantes donde se lo recuerda con baile, música, imitadores de Carlos Gardel y un montón de gente que viaja desde muy lejos para poder rendirle su merecido homenaje. Y también en la Chacarita, otra muchacha que cantaba, en este caso cantaba música tropical o cumbia, Gilda, Miriam Alejandra Bianchi. Ella nace en el 61, muere muy joven en el 96. El fenómeno de Gilda es un fenómeno por el que ella comienza a ser conocida en países limítrofes y en el interior del país. Pero luego de su muerte comienza a escucharse muchísimo y obviamente a venderse mucho más sus discos y a crecer este mito de su sanación, a aparecer gente que dice que le ha concedido milagros. Lo cierto es que en una de sus giras, yendo por la ruta 14 sobre la localidad de Ceibas, un camión que venía desde Brasil se cruza de carril, impacta con el micro donde viajaban ella, con su madre, sus hijos y sus músicos, y van a perder la vida varias personas, entre ellos Gilda, su madre y su hija. La sobrevive su hijo Fabricio. Fabricio jamás quiso saber nada, ni de la devoción popular tampoco, ni de, digamos, esta carrera de su madre. Y hace 2 o 3 años él vendió los derechos de Gilda a una actriz uruguaya, Natalia Oreiro, para que pudiese hacer películas y remixar los temas con su voz. Lo cierto es que está en la zona de nichos, se llena permanentemente de ofrendas, ositos, regalos, entonces obviamente los cuidadores los sacan y los guardan en un lugar donde después los van a buscar para el club de fans, cosas que también son donadas. Y Gilda escribió este tema: quisiera no decir adiós, pero debo marcharme, 3 meses antes de su muerte. Entonces, obviamente, lo tomaron como que ella ya sabía que se iba a morir y nos dejó esta canción para que la recordemos con alegría. Algo que es innegable es que su música es muy, muy alegre y bueno, en casi todas las fiestas podemos encontrar algún tema de Gilda. Otra de las categorías son
los manos santas o los sanadores o curanderos, también llamados curanderos. Y el más conocido es Pancho Sierra. Pancho Sierra nació en 1831 en Salto y Pancho pasó por la Facultad de Medicina, él estudió unos años medicina en la UBA. La historia de Pancho Sierra es que él se enamora perdidamente de su prima y le prohíben que se casen. Entonces, su prima termina casándose con otro hombre y él, en un estado de depresión absoluta, se interna en los campos y es ahí donde dice que, bueno, que recibe una iluminación, que recibe como un mensaje de que su misión era ayudar a los demás. Tanto es así que regresa a su estancia, el Porvenir, y comienza a donar tierras entre personas que estaban más necesitadas y curaba por medio del agua del pozo. Sacaba un vale de agua del pozo y le daba a tomar a la gente un vaso para que se curara. Lo visitaban personas y personalidades de todo el país. Y otra cosa de Pancho Sierra es que él adoctrinaba con esto de sanaciones, curaciones, tenía varios discípulos. Entre sus discípulos vamos a encontrar cómo se fue sucediendo la rama, porque la Madre María va a ser una de las personas que siga estos pasos de Pancho Sierra. Aquí vemos su mausoleo en el cementerio de Salto y también los días del natalicio y del fallecimiento de Pancho. Encontramos peregrinaciones de gauchos a los cuales se les permite entrar a caballo al cementerio, obviamente para rendir un respetuoso homenaje. También en la Chacarita, la Madre María tiene su lugar. Ella nació en 1855 en España. A los 19 años llega a Argentina y se instala en la localidad de Saladillo. Y ahí, bueno, se va a casar muy jovencita y queda viuda a los 23 años sin haber logrado tener hijos. Entonces, bueno, comienza a frecuentar a Pancho Sierra, le dice él que va a conocer otro hombre, que va a tener la posibilidad de volver a rehacer su vida. Y ahí vemos que dice María Salomé Loreto de Subiza. Ella después conoce a este señor Subiza, se casa, se vuelve a casar con Subiza. 4 años, Subiza se enferma, fallece y tampoco logra tener hijos. Entonces Pancho Sierra le dice, no tendrás hijos de tu carne, pero millones de personas te llamarán madre. Hay una película que hizo Tita Merelo en sus últimos años sobre la Madre María, muy digna de ser vista. La Madre María deja Saladillo, donde ella hacía imposición de manos, curaciones por medio de la palabra, y se va a trasladar a Villa del Parque, donde le donan una casa, comienza a hacer curaciones, sanaciones, a rescatar mujeres de la calle, pero obviamente tiene que enfrentar un juicio muy grande por ejercicio ilegal de la medicina. Pero como ella en realidad no recetaba medicina, no le daba nada a tomar a nadie, no pudieron meterla presa, pero sí sufrió mucho con este escarnio público y decide trasladarse al sur, a la localidad de Turdera, y en Turdera va a encontrar otra familia, porque tenía muchísimos devotos, que le dona una casa muy, muy grande para que ella continúe con su obra. Mientras la Madre María vive en Villa del Parque, toma conocimiento con el matrimonio inglés, que eran inmigrantes, y son los padres de la hermana Irma, inglés de Maresco, que es seguidora de la doctrina de Pancho Sierra, seguidora de la doctrina de la hermana María. Y la hermana Irma va a crear un culto, pero obviamente ese culto es puertas adentro, entonces en su casa recibía a la gente, se realizaba una especie de
misas, si las queremos llamar así, y la hermana Irma tenía un poder de predicciones muy, pero muy acertado, dicen. Ella fallece en 1972. El continuador de su obra es su hijo, el hermano Miguel, el cual ya publica el culto a la hermana Irma de Maresco como una iglesia católica en la calle Valentín González, en Villa del Parque. Tienen programa de radio, tienen un Facebook, y bueno, desde ahí se van siguiendo todas las novedades. Hasta hace, algo que después le quiero preguntar a Liliana, porque hasta hace unos 10 años, en esta que es su bóveda, el cementerio de Chacarita, donde se la representó muy bonita con el perrito, había una persona, no recuerdo si miércoles o jueves, una señora con un guardapolvo rosa, que entregaba estampitas, y es como que daba, digamos, no quisiera decir una ayuda espiritual, pero bueno, le recomendaba a la gente que se acercara al culto, este, y ese día se abría la bóveda de la hermana Irma. No sé si esto seguirá sucediendo, porque estoy hablando del año 2010, y bueno, obviamente ahora en pandemia no. Pero es un culto que, bueno, está, digamos, vivo, porque después del gobierno de Menem se va a abrir libertad de cultos en todo lo que se les pueda ocurrir. Así van a llegar de Brasil muchas tendencias de iglesias evangélicas y de otras comunidades con entidades un poco más desconocidas por nosotros. Y así llegamos a las pasionarias, que son mujeres que han sido muertas a mano de hombres que las amaban, entre comillas, digo que las amaban, y nos encontramos justamente en el cementerio de la Recoleta con esta devoción de los pañuelitos a Felicitas Guerrero, pañuelitos, carilinas y cintitas, lo que la gente tenga a mano. Se le hacen pedidos de amor a Felicitas Guerrero, no solo en el mausoleo de Recoleta, sino también en la iglesia Santa Felicita, en la calle Colombia. Ahí vamos a encontrar colgados en la reja pañuelos, algunas coronas de novia, y algunos agradecimientos. En la iglesia de Santa Felicitas no hay casamientos, jamás los hubo, y la historia de Felicitas en cuanto al amor es bien triste, pero bueno, se ve que la gente ha encontrado motivos para pedirle por ello. Y viendo justamente en la red de cementerios a la licenciada Alejandra Monge, me enteré de esta devoción que yo no sabía hasta el momento que existía hacia María Soledad Morales. María Soledad Morales, que nació en el 72 y fue cruelmente asesinada en 1990. Ella se encuentra en el cementerio municipal Pozo del Mistol, en Valle Viejo, Catamarca. Bueno, ya en esta bóveda comienzan a aparecer agradecimientos a María Soledad por la gracia concedida, dice esa, y nos contaría la licenciada Monjes que, bueno, hay placas de diferentes partes del país. No solo aquí se la recuerda y homenajea, sino que en el monumento, en la Ruta 38, donde apareció el cuerpo, se ha levantado allí una suerte de monolito, y también hay placas de agradecimiento, y los estudiantes llevan sus libros, sus carpetas, digamos todo lo que tiene que ver con el estudio para pedirle a María Soledad Morales. Así que bueno, me queda pendiente después de la pandemia poder acercarme a Catamarca y conocer el cementerio. Yo aquí dejo, por si a alguien le interesa el tema,
una bibliografía y artículos